Shalom, 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 bendidracha Sarabaita, shalom, 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 Yeshua Hayolam. Aquí estamos para compartir la paracha número 36, Beal Otja. A medida que ascendamos, porque pretendemos ascender unos tres niveles de interpretación de la Torah, y a medida que ascendamos en los niveles de interpretación de la Torah, vamos a terminar de lleno en lo que es la gravedad del pecado de la Lashon Hara. Eso será ya por la Torah David, que vamos a terminar de lleno en lo que es la gravedad del pecado de la Lashon Hara. Para ello vamos a decir primero, como acostumbramos, que estamos en Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos. Caliente, caliente. Estamos hoy 83 grados Fahrenheit, eso es 28.33 grados centígrados. Está caliente, pero gloria a Dios que sopla una brisa, una tenue brisa, refrescante y es soportable. Aunque, acorde a los pronósticos, debe ascender hasta los 89 grados Fahrenheit, que serían unos 31, casi 32 grados centígrados, que es mucho más caliente. Imagínate, serían unos 3 grados más. Pero bueno, hay que darle gracias al Señor por todo. También nos gozamos en el frío. El calor lo sufrimos y damos gracias por ello, porque si el Hashem los manda, porque es necesario que así sea. Bendito sea el cuerpo. En esta paracha número 36 de Bealojá vamos a compartir el pasuk número 5. Pero también miraremos por encima el 1, el 2, el 3, el 4, también el 6 y el 7 también miraremos. Pero bueno, el punto fuerte va a ser el pasuk número 5, el cual lee de la siguiente manera. Y ellos ofrecieron el sacrificio de Pesaj en el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Tal como Hashem lo había mandado a Moshe, así lo hicieron los israelitas. El capítulo número 9 de Bereshit tiene una primera parte concerniente a varios detalles sobre la celebración de Pesaj, y una segunda parte. Bueno, Pesaj es para aquellos que no tienen dominio del hebreo ni esas costumbres hebraicas ni judaicas. Pesaj es lo que se conoce como la Pascua. ¿Ok? La segunda parte, en la que se nos narra el modo en cómo la nube se posaba sobre el tabernáculo desde que éste fue erigido, y cómo se levantaba cuando los hijos de Israel se debían trasladar con el tabernáculo de una parte para otra. Así pues comienza este capítulo con la orden de Dios para solemnizar Pesaj, un año después de haber salido de Egipto. En el 14º día del mes primero, bueno, estamos ya en el pasuk número 4, en el 5. En el 14º día del mes primero del segundo año, unos días antes de ser contado Israel, pues esta cuenta se llevó a cabo al comienzo del segundo mes. La primera celebración de Pesaj se celebró con gran prisa, pues era la voluntad de Hashem que al comenzar otro año, ya después de la salida, cuando estuvieran tranquilos, con mayor conocimiento de la ley divina, lo celebraran de nuevo, para que así los hijos de Israel pudieran entender mayormente la solemnidad y recordarla mejor después. Pues los israelitas no podían olvidar en el desierto su liberación de la esclavitud de Egipto. Se dieron instrucciones sobre lo que eran ceremonialmente impuros cuando iban a comer Pesaj. Acorde a la ley, todo israelita debía comer de ella.
pues primero debía lavarse y luego acercarse al altar de Dios, pero habían algunos que estaban inmundos a causa de muertos. Perdón. Estaban bajo contaminación por 7 días, por lo que no podían comer en este tiempo de contaminación de las cosas santas. Por parte de ellos no era iniquidad, sino infelicidad. Este desagradable accidente produjo buenas leyes. Cuando estaban ceremonialmente impuros en el tiempo que debían comerse el sacrificio de pesas, tuvieron permiso para hacerlo al mes siguiente, en el primer día, cuando ya estarían limpios. Y la misma ley había de aplicarse a todo lo que estuviesen de viaje lejos. Eso tiene misterio. El de viaje lejos, eso tiene misterio. Lo van a ver más adelante. Ok. Bueno, estábamos en el 3. En el 9:4 habló Moisés a los hijos de Israel para hacer la ofrenda de pesa. En el 5 ellos hicieron la ofrenda de pesa en el primer mes, en el 14º día del mes, al atardecer en el desierto de Sinaí, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. El 6 dice que había hombres que habían sido contaminados por un cadáver humano y no habían podido ofrecer la ofrenda de pesa en ese día, por lo que se acercaron delante de Moisés y Aarón en ese mismo día. Moisés habló en el pasuk número 4, miramos para atrás, en el pasuk número 4, Moisés habló. ¿Qué enseña este pasuk? ¿Qué habló? ¿Acaso no había sido anunciado ya que Moisés declaró de las festividades designadas por el Eterno a los hijos de Israel? En realidad la respuesta es que cuando Moisés escuchó la sección que trata de la festividad en el Sinaí, lo comunicó a los israelitas en ese momento y de nuevo se las prescribió a la hora del acto número 6. Aquí yo cometí una pifia. Número 6. Delante de Moisés y de Aarón, cuando ambos estaban sentados en la casa de estudios, los individuos mencionados aquí vinieron y les preguntaron sobre su caso. Estamos de lleno en la Torah Rashi. Estamos en la Torah Rashi, en la Torah con Rashi. ¿Por qué hemos de ser excluidos? Dicen ellos. ¿Por qué hemos de ser excluidos para no ofrecer la ofrenda del Eterno en su tiempo previsto entre los hijos de Israel? Moisés le dijo, aguarden, yo escucharé lo que el Eterno ordene para ustedes. Pues ¿por qué hemos de ser excluidos? Moisés les había. Las ofrendas santas no pueden ser ofrecidas en estado de impureza, en estado de tumá. Ellos le respondieron, ¿por qué eso de excluirnos? Que la sangre de la ofrenda de pesas sería rociada para nosotros el día 14 de Nisan por Cuanim puros, y que la carne sería comida por nosotros al anochecer, cuando seremos puros. Moisés les dijo, aguarden un poco, yo escucharé lo que Dios me diga respecto a ustedes. Moisés les dijo esto como un discípulo que está seguro de escuchar la respuesta a su pregunta de boca de su maestro. Dios, afortunado el nacido de mujer que posee tal seguridad, pues siempre que quería Moisés hablaba con la presencia divina sobre cualquier tema.
En el 10 dice, seguimos con Rashi. Habla a los hijos de Israel diciendo, si cualquier hombre se ha contaminado con un cadáver o está camino distante, ya sea de ustedes o de sus generaciones, se podrá hacer la ofrenda de pesas al Eterno. En el segundo mes, lee el pasaje número 11, en el segundo mes, en el 14º día al atardecer, lo harán junto con pan ácimo. Volvemos al 10, a la parte final del 10. O está en camino distante. En hebreo el vocablo distante tiene un punto. En hebreo el vocablo distante, cuando hay un punto sobre la letra hey, ello es para indicar que lo que se define por camino distante no se refiere a que el camino sea realmente distante, sino a que su ofrenda de pesas es pospuesta, si es que se encontraba fuera del umbral del atrio durante todo el tiempo que duraba el degüello del animal. En la celebración del segundo Pesaj, uno puede tener junto con el pan ácimo, puede tener matzah y sustancias leudadas, hametz, al mismo tiempo en su casa. Porque en el primer Pesaj hay que sacar toda la levadura de la casa, todo lo leudado hay que sacarlo. Pero en este caso, en este segundo Pesaj que se hace un año después, se puede tener junta, se puede tener cosas leudadas en la casa, incluso en la mesa. A este día no se le aplica el nombre de Yom Tov, de festividad. A este segundo Pesaj no se le aplica el nombre de festividad, de Yom Tov. Y no hay prohibición de hametz, no hay prohibición de leudado, excepto con la ofrenda. Únicamente no se puede comer leudado con la carne, con el sacrificio, pero sí se puede comer otras cosas. Excepto junto con la ofrenda de pesas, mientras esta es ingerida. Vamos a la Torá David. La gravedad del pecado de la Lachón Hará. Bamidbar 9:5. Ellos hicieron la ofrenda de pesas en el primer mes, en el 14º día del mes, al atardecer en el desierto del Sinaí, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Dios le dijo a Moshe que ordenara al pueblo lo relativo al sacrificio de pesas, y la Torá nos da testimonio de que el pueblo hizo todo lo que Dios le indicó a Moshe. Dicen nuestros sabios, si benditos sean nuestros sabios, bendita sea la memoria de nuestros sabios. Dicen nuestros sabios que el pueblo de Israel cumplió la misbah de Pesaj en el desierto solamente una vez, el primer año después de haber salido de Egipto. La segunda vez que cumplieron con la misbah fue al entrar a la tierra de Israel. Esto significa que todos los años que estuvieron en el desierto no pudieron cumplir con esta misbah. Y la razón por la que no se pudo cumplir con la misbah del sacrificio de Pesaj en el desierto es que Dios solo permitió comer ese sacrificio después de haber cumplido la misbah de la Brit Milá, la circuncisión. Es decir, un judío no circuncidado no puede cumplir la misbah del sacrificio de Pesaj. Y durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto no pudo circuncidar a sus hijos, porque era peligroso hacerlo por las dificultades del camino. Por lo tanto, no se cumplió con esta misbah en el desierto. Pero si Dios hizo grandes milagros para el pueblo en el desierto, la columna de nube que los protegía del sol abrasador, que les alisaba el camino y que detenía las flechas de los enemigos. También tuvieron la columna de fuego que los iluminaba en la oscuridad.
del cielo caía maná y también codornices. Incluso contaban con la fuente de Miriam, que los acompañaba para calmar su sed. Sus vestidos y sus zapatos no se desgastaron. No solo que no se desgastaron, sino que los zapatos y la ropa crecían al nivel que crecían los niños también. Los niños iban creciendo y la ropa iba creciendo y los zapatos iban creciendo con ellos también. No solo que no se desgastaron. En estos 40 años sucedieron todos esos milagros. Pero sucedieron más milagros. Ni siquiera, esto es grande, ni siquiera tuvieron que eliminar los desperdicios de sus cuerpos. ¡Wow! Eso es poderoso. Entonces, ¿por qué Dios no hizo el milagro para los que se circuncidaran, permanecieran sanos y así pudieran cumplir con la misma del sacrificio de Pesaj debidamente? También es necesario entender la relación en la Brit Milá, la circuncisión y el sacrificio de Pesaj, a tal punto que si no se cumplía con la Brit Milá, no se podía cumplir con Pesaj. Respondemos a esta pregunta, que la esencia de la Brit Milá es la santificación de la materialidad de la persona, porque al quitar el prepucio se debilita la fuerza del deseo y el cuerpo se santifica más, a diferencia del judío, que está obligado a circuncidarse, quien no está obligado a la Brit Milá, a la circuncisión, tiene deseos muchos más fuertes que los del judío, y por eso cae, y por eso desciende hasta lo más bajo. De la misma manera, la esencia de la misbah, del sacrificio de Pesaj, radica en crear unión entre los hijos de Israel, porque las familias se reunían para poder comer el sacrificio. Y de esta manera también se acercaban los corazones y reinaba la paz y la unión. Dios quería que Israel se reuniera y se uniera en santidad y pureza, en una reunión de amor al cielo, y que no se reuniera para el mal. Dios quería que Israel se reuniera y se uniera con santidad y pureza a una reunión de amor al cielo, y no que se reuniera para el mal. Y no que se reuniera para el mal y para la destrucción, como en el caso de la Torre de Babel, entre los que reinaba la paz y la unión, pero para pecar. Vea, en la Torre de Babel incluso había unión y había paz, pero era con un fin malo, era para pecar. Pero por eso Dios los dispersó, confundiendo sus lenguas. Entendiendo pues la relación entre la misbah de la Brit Milá y el sacrificio de Pesaj, la Brit Milá es el símbolo de la pureza y de la limpieza, porque la persona se quita la clipá, la persona se quita la cáscara, la clipá, la costra de la impureza. Eso es lo que es la Brit Milá, eso es lo que es la circuncisión. Es el símbolo de pureza, el símbolo de limpieza, porque la persona se quita la clipa, la persona se quita la cáscara, se quita la costra que provoca la impureza y del deseo. Y el sacrificio de Pesaj simboliza la unión, porque Dios quiso que el pueblo se uniera en pureza. Por eso primero se les ordenó circuncidar a los varones, y solo entonces sentarse a comer juntos el sacrificio de Pesaj, debido a que el pueblo no podía circuncidarse en el desierto, tampoco podía realizar el sacrificio de Pesaj. Pero aún no acabamos de entender por qué Dios no ofreció otro milagro en el desierto, para que se mantuvieran fuertes y sanos para la Brit Milá, para la circuncisión.
Pues a esto diremos que el pueblo de Israel pecó con lashon hará en el desierto al enviar a los espías y aceptar su informe, al transgredir con el pecado de lashon hará. Estamos ya de lleno en la recta final de este mensaje que termina en el lashon hará. A esto diremos que Israel pecó con lashon hará en el desierto al enviar a los espías y aceptar su informe. Al transgredir con el pecado de lashon hará, el pueblo de Israel corrompió la unión misma, porque el lashon hará es lo opuesto a la unión, y lo voy a repetir. El lashon hará es lo opuesto a la unión, y esto quedó evidenciado las otras noches, hace 1 o 2 noches, ahí en Bet Hamidrash, donde una persona sin más allá, sin esperarlo de dónde, se levantó de a sacarme los trapos sucios míos del principio mío en el judaísmo. Un bárbaro ahí, un campeón, se levantó a sacarme los trapos sucios y se metió en lashon hará. Pero bueno, el lashon hará es lo opuesto a la unión. Y eso fue lo que hizo el hombre, porque todo iba de lo más bonito. Pero bueno, porque escrito está, yo, dice Hashem, voy a echar tus pecados al fondo del mar y nunca más los voy a recordar. Eso dice Kadosh Baruj Hu. Yo voy a echar todos tus pecados al fondo del mar y nunca más te los voy a recordar. Pero hay alguien que le encanta. Hay un buzo que le encanta. Cuando Dios arrojó todo aquello en el fondo del mar, hay un buzo que se pone todos los arreos de buzo y baja a las profundidades del mar a buscar lo que Dios arrojó en las profundidades para venir a restregárselo a aquel que ya Dios había perdonado y aquello que ya Dios había olvidado. Ese es Eliezer hará. Eliezer hará hace eso. Cuando Dios olvida el pecado al mucho tiempo, Él salta por allá. Esa es la inclinación al mal. Y se viste de buzo y se sumerge a las profundidades a buscar lo que ya Dios votó, a buscar lo que ya Dios olvidó, a buscar lo que ya Dios perdonó, para venir a avergonzar, para impedir la obra, para actuar como un obstáculo en el camino del que avanza en pos de Akadosh Baruj Hu. Y eso es lashon hará. Así de simple. Eso es lashon hará, porque eso perturba la unidad. Porque el lashon hará es lo opuesto a la unión, debido a que la esencia del sacrificio de Pesas es crear unión en el pueblo de Israel. Dios no quiso que cumplieran con esa misvá mientras existiera entre ellos el pecado de lashon hará. Repito, el lashon hará es lo opuesto a la unión, debido a que la esencia del sacrificio de Pesas es crear unión en el pueblo de Israel. Dios no quiso que cumplieran con la misvá mientras existiera entre ellos el pecado de lashon hará. Por eso Dios no efectuó para ellos el milagro para curar a los circuncidados y evitar peligros, porque Dios quiso en primer lugar que el pueblo corrigiera sus actos. Dios quiso que el pueblo corrigiera sus actos, y el motivo de este trabajo es que corrijas los actos y que se arrepienta de su pecado. Ese es el objetivo de este trabajo. Y solo entonces podían cumplir con la misvá del sacrificio de Pesas con pureza y perfección. Mientras existiera entre ellos lashon hará, no podía existir unión. Mientras exista unión, mientras exista lashon hará,
No puede existir unión, es lo que es. Mira la hora que es y no se ha podido comenzar con el proyecto. Mira la hora que es y no se ha podido comenzar con el proyecto. Y eso viene del cielo. Eso viene del cielo. Porque mientras exista entre ellos la Chon Ará, no puede existir unión. Y no tenía sentido que comenzara el proyecto. Y no tenía sentido que comieran el sacrificio de Pesaj. Dios decretó que el pueblo vagara por el desierto durante 40 años para expiar su pecado. Y en ese lapso fallecieron todos aquellos. En ese lapso perecieron todos aquellos que aceptaron el Lachón Ará. Lachón Ará es muerte, men. Lachón Ará es muerte, amigo mío. Sacúdase de eso, men. Limpie su corazón, men. La formación del feto toma 40 días y solo después de estos 40 días es que recibe la vida. De esta misma manera, Dios quiso que el pueblo de Israel permaneciera en el desierto durante 40 años, paralelos a los 40 días de creación del feto. Y al arrepentirse de su pecado y corregirlo, llegarían a adquirir la esencia de una nueva creación. Es lo que se trata. Cambia tu nombre. Cambia tu nombre. Te aconsejo. Para que adquieras la esencia de una nueva creación, como cambió su nombre el Moré Yehudá, como cambió su nombre el Rabino Yuel, como cambió su nombre un servidor para adquirir la esencia de una nueva creación, papá, es lo que es. Y así pudieran circuncidarse, para que te puedas circuncidar el corazón y celebrar la festividad de Pesaj acorde a la halajá. Ahí te lo dejo. Es todo tuyo. Pura enseñanza. De Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es muy atento. Cuando suceden las cosas, enseguida él da la medicina. Y esta es tu medicina. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, por tu palabra. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, porque tú eres preciso. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, porque tú eres oportuno. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, por tu Torah, que es buena en toda medida y en toda manera. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, por tu Torah. Límpianos, Akadosh Baruj Hu, del pecado de la Lachón Ará, desde el más grande al más pequeño que soy yo. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad, límpianos de la envidia, límpianos de eso, Abba, porque esa fue la causa de no poder producir lo que otros producen, de sentirse aplastado por el brillo de otro, de sentirse aplastado bajo el bien de otro. Eso, Abba. Límpianos de esas cosas, que es lo que está pasando. Celo. Y entonces nos lleva a caer a los sentimientos y a las pasiones más bajas que pueda caer un ser humano. Límpianos, Akadosh Baruj Hu, límpianos. Límpianos de toda maldad. Límpianos de toda baja inclinación al mal. Límpianos de toda baja inclinación pecaminosa. Límpianos de toda bajeza. Antes elévanos y acércanos a ti, Akadosh Baruj Hu. Bendecido seas. Bendice a tu pueblo, que trabaja y se esfuerza con esmero. Comienzo por Puerto Plata y todas sus alrededores y todas sus ciudades aledañas. Se bendice Puerto Plata y todas sus ciudades aledañas. Bendice a Bet Midrash Sarabaíta en México, en Colombia y en todas sus ciudades, sus países aledaños, en Panamá, en República Dominicana, bueno, ya lo dije, en Cuba, en donde más, en Ecuador, donde más, Pedro, donde más. Ay, perdone si me queda alguno. De igual manera, bendice a Yeshivá, a Yeholán y a todas las ciudades y países aledaños de los miembros que conformen a Yeshivá, Yeholán, y también bendice este gran país, Estados Unidos de América.
que siempre es grande, gran protector de Israel. Y escrito estaba que quien defiende y quien guarda y quien ampara a Israel tiene tu benevolencia y tiene tu bendición. Y Israel y Estados Unidos ha sido y es hoy por hoy el escudo de tu pueblo Israel. Bendice este país que necesita mucho de ti. Y también permite que esta tu palabra corra por este país para que muchos despierten del letargo del pecado. Bendecido seas, Akadosh Baruj. Bendito seas, Abba. Yo, tu niño pequeño, el Talmid Shimon, alias Metáfora Kefah, Yalón Ben David. Bendecido seas, Akadosh Baruj.